Me llamo Inés de Santiago, como pone ahí, y tengo 16 años. Probablemente al verme estaréis pensando qué es aquello que ha llevado a una chica de mi edad a estar hoy aquí y qué es esto de lo que os voy a hablar. Probablemente estaréis pensando una de estas dos opciones, ¿no? O bien que os he venido a hablar, o bien que he hecho algo increíble a mi corta edad, ¿no? O bien que he pasado una experiencia traumática, algo que me ha hecho madurar, y os vengo aquí a dar una lección sobre la vida de algo de esto. La verdad es que no. Soy una persona bastante normal, siento decepcionaros, y no vengo aquí a hablar precisamente de mí. Descartadas estas dos opciones, os estaréis preguntando, ¿qué es esto de lo que os voy a hablar, no? O bueno, puede que os dé exactamente igual y no me estéis prestando atención y os dé bastante igual. Pero prefiero pensar que estáis buscando desesperadamente algo en mis gestos o en mi cara que os lleve a averiguar qué es esto de lo que la chavala esta de 16 años os va a soltar el rollo. Pues bien, os voy a hablar del futuro. Del futuro. Podrá pareceros algo demasiado general, ¿no? El futuro, ¿a qué te refieres con eso del futuro? Pues no os preocupéis, que no vengo a predicar sobre adivinación ni a leeros cartas de astrología. En todo caso, podríamos comparar esta charla con uno de esos mensajes dentro de una botella tirados al mar por algún náufrago perdido. Yo, como el náufrago, vengo a pediros ayuda. También vengo a avisaros y, en cierto sentido, vengo a ayudaros. Pero, al contrario que la botella, este mensaje no lo ha escrito ningún náufrago. Lo estamos escribiendo la gente de nuestra generación. Y diréis, ¿y qué tiene que ver todo este rollo de la botella, el náufrago, el título de la charla, aviso a navegantes, con el futuro? A veces me da la sensación de que no hablamos lo suficiente del futuro, o que cuando lo hacemos no es de la manera correcta. Actualmente sois vosotros, los adultos, los que estáis navegando ese barco que nos va a conducir al futuro en el que vamos a desembarcar nosotros, y un futuro del que vosotros también formáis parte. Pero, ¿alguna vez se nos pregunta a nosotros, a los jóvenes, acerca del rumbo que va a tomar ese barco? Los jóvenes que vamos a vivir en ese futuro, ¿se nos tiene en cuenta? Se nos exige saber qué vamos a estudiar, en qué vamos a trabajar, de qué vamos a vivir. Entienden el futuro como un test en el que hay que escoger una de 5 o 6 opciones, pero nunca se nos pregunta sobre qué es lo que de verdad esperamos de él. Y a veces también me da la sensación de que la gran mayoría de adultos, obviamente no todos, os habéis olvidado de intentar construir ese futuro y habéis empezado simplemente a esperarlo. El caso, que os vengo a hablar del futuro porque hoy sí que tengo la posibilidad de hacerlo, para recordaros a vosotros lo importante que es hablar de él. Y para que no os olvidéis, porque soy estudiante y sé lo difícil que es memorizar, o sea, de hecho llevo aquí una chuleta como buena estudiante, pues os voy a hablar del futuro con solamente 3 palabras. Necesidad, capacidad y deber. La necesidad de crear algo bueno, la necesidad de imaginar un futuro digno que merezca la pena. Ya no pensar que no estoy hablando de crearlo, sino simplemente de soñar. Es que parece que nos hemos olvidado de soñar o que hemos empezado a despreciarlo con la excusa esa de que no es posible, de que no se puede llevar a cabo. A medida que vamos madurando, soñar es gratis, decían, ¿no? Soñar es ilimitado. A medida que vamos madurando, que vamos creciendo, parece que nos vamos sumergiendo en una ciénaga de pesimismo de la que encima no queremos salir. Seguramente muchos de vosotros os estaréis riendo ahora de mí, ¿no? ¿Qué dice esta chica? No sé si no me queréis creer y os estáis reafirmando orgullosos en lo realistas que sois. Seguro que sois los mismos que utilizáis la palabra soñador de manera despectiva. No os confundáis, yo también soy realista, ¿eh? Sé que los sueños no se cumplen por arte de magia y que la realidad es algo muy distinto a las utopías. Tendré 16 años, pero no soy tonta. Y es que ser realista no quiere decir que no podamos soñar con un futuro mejor, evitando así conformarnos y resignarnos a una realidad mejorable y albergando cierta esperanza de cambiar las cosas. Yo
tengo unos sueños bastante sencillos, unos sueños que comparto con la gran mayoría de mi generación y seguramente con muchos de vosotros. Unos sueños que, podríamos decir, nos sale natural desear a la gran mayoría de seres humanos. Quiero un futuro en el que todos seamos libres, en el que reine la igualdad, en el que cuidemos, respetemos y nos beneficiemos del medio ambiente, en el que todos tengamos las mismas oportunidades, en el que tengamos abrigo, hogar, en el que no haya desigualdades, ni odio, ni ansias de riqueza. Un futuro en el que todos podamos vivir dignamente. ¿Veis? Soñar es sencillo, lo acabo de hacer. Soñar es sencillo y necesario. Si sois de los que todavía os reís de mi ignorancia, de mi voluntad de cambio, de mi ingenuidad, seguramente le hagáis mucho más caso a un filósofo antiguo de renombrado prestigio como Immanuel Kant. Kant, ¿ves? Para esto están bien las chuletas. Kant señalaba la necesidad de aspirar a la utopía, a la acción más pura y buena, para que, aunque finalmente no se alcanzase ese ideal, haber mejorado la realidad inicial en su proceso. Ya no suena tan mal, ¿no? La capacidad. La capacidad que tenemos para alcanzar esos sueños transformándolos en realidad. La capacidad de hacer, la capacidad de discernir entre aquello que podemos conseguir y lo que aún no tenemos la capacidad de hacer. Y una vez escogido el qué queremos cambiar, construir el cómo hacerlo, ¿no? Fijado el objetivo, tenemos que trabajar para conseguir los medios para llevarlo a cabo. Cometemos un montón de errores a la hora de hablar de la capacidad humana, pero el más importante de todos es lo muchísimo que nos menospreciamos. Podría tratar de convenceros de la gran capacidad humana, recordando proezas históricas como las pirámides de Giza, la llegada del hombre a la Luna o tragedias no menos impresionantes como la Segunda Guerra Mundial. Pero esto refleja la capacidad que teníamos hace unos años y no la que tenemos ahora. Para entender la capacidad humana tenemos que pensar en ella como en un conjunto de engranajes, ¿no? Una pieza de la que cada uno de nosotros forma parte. No sé si alguna vez de pequeños os habéis ido a un bosque y habéis tratado de construir una cabaña. Si lo habéis hecho, seguramente descubriríais lo complicado que era hacerlo, lo complicado que es crear algo a partir de la nada más absoluta. Pues bien, los seres humanos a lo largo de miles de años y con ese conjunto de engranajes y un montón de organización, hemos transformado ese bosque en esto. Cada uno de nosotros ocupamos nuestro lugar en el mundo y hacemos que este funcione y que esto se mantenga. No sé si alguna vez habéis ido a un supermercado y habéis comprado algo y os habéis preguntado cuánto ha costado conseguir ese producto. ¿Cuántas personas han intervenido en que ese producto esté en vuestras manos? Desde la gente que recogió las materias primas hasta la gente que las transformó, los que fabricaron los materiales para recogerlas, los que fabricaron los materiales para transformarlas, los que las transportaron, los que lo organizaron y coordinaron todo. O esta misma sala, este mismo acto, desde la gente que lo ha organizado hasta los que en su día construyeron el espacio, el edificio, hasta los que proveen de todos los accesorios. ¿Cuánta gente creéis que ha intervenido en construir esta pequeña parte del mundo? Imaginar qué ocurriría si la mitad del planeta desapareciese o si una pequeña parte de él se negase a ocupar su puesto. Es que cada uno de nosotros es importante. Tenemos una capacidad inmensa y un poder enorme. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tenemos los mismos sueños, la capacidad para llevarlos a cabo, ¿por qué no lo hacemos? Pues un único problema. Para tener capacidad hace falta participación. ¿Cómo vamos a tener capacidad si nadie hace nada? ¿Y cómo vamos a hacer algo si pensamos que no tenemos capacidad? ¿Entendéis la paradoja? El error de pensar que el intento de cambiar las cosas depende del intento de cambiar las cosas de los demás. La paradoja de que nadie haga nada precisamente porque nadie esté haciendo nada. El mito de que uno individualmente no puede realizar ningún tipo de cambio, por pequeño que sea. O el mito de que jamás
llegaremos al acuerdo, a la colectividad. El mayor error que cometemos a la hora de hablar de la capacidad humana es ignorar el hecho de que ésta emane de la voluntad, que no es lo mismo el no querer que el no poder. Y para la última palabra voy a ser muchísimo más breve. Me voy a remitir a los 2 puntos anteriores. Si soñamos y estamos de acuerdo en que algo es bueno, beneficioso, y tenemos la capacidad para llevarlo a cabo, lo debemos hacer. Tendemos a decir que obrar mal es algo reprobable y que obrar bien es algo destacable, entendiendo así como normal el hecho de no hacer nada y el hacer lo correcto como una excepción, como algo opcional. Pero es que no es así. Si sabemos que algo está bien y que podemos hacerlo, tenemos la obligación de llevarlo a cabo. Remitiéndome a Kant otra vez, tenemos que obrar según aquellas máximas por las cuales obtengamos el bien universal. Así que, haciendo caso a Kant otra vez, debemos. Somos capaces, necesitamos y debemos. Necesidad, capacidad y deber. Una receta de 3 palabras para hablar del futuro. Una receta corta y breve que cabe en una botella de mar, que cabe en la mano de quien lo recoge y en la mente de quien lo escucha. El futuro. Hablamos poco de él y cuando lo hacemos, no lo hacemos de la manera correcta. Seguid hablando de él mientras navegáis con vosotros y con nosotros. Porque, como ya dijo Woody Allen, me interesa el futuro porque es el lugar donde voy a pasar el resto de mi vida. Para despedirme, me gustaría hacerlo con una última pregunta. ¿Qué esperáis vosotros del futuro? Tomaos un tiempo, abrid la botella y simplemente aplicad 3 palabras. Muchas gracias.